Buenas chicos, bienvenidos a la filosofía del camino otro día más y bueno, hoy tengo pretensiones de divagar un poco, de hablar un poco más subjetivamente de mi punto de vista. Hay muchas veces que os comparto lo que son mis avances, os comparto la parte filosófica, la parte del modelo cosmológico de múltiples colapsos. Tengo bastantes cosas que tengo muy clara: la arquitectura, el cómo funcionan, el cómo yo lo comprendo. Y ahora viene la parte en la cual yo necesito expresarlo de una forma en la cual todo juicio subjetivo sea capaz. Bueno, es decir, yo no puedo hacer que sean capaces. Eso lo tengo para empezar muy claro. Si la gente no dispone de un espacio para poder escuchar. Uy, y tengo música puesta, no me da cuenta. Perdón. Espero que no pase nada. Son menos de un minuto. Vale. Eh, me he liado. No, no pasa nada, son cosas que pasan. Pero me refería a que depende de cada uno cómo nos vemos, cómo comprendemos todo. A partir de ahí, pues generamos unos juicios. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno puede contener más de una forma, es decir, más de la forma propia de entender al mundo a la vez simultáneamente? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo comprendo perfectamente cómo veo, cómo yo percibo, cómo siento y cómo experimento el mundo. Pero a la vez tengo a personas cercanas en las cuales conozco cuál es su forma de ver el mundo y cuál es su perspectiva de percepción. Yo no puedo experimentar la vida como ellos, pero a través de los estímulos que ellos reciben y lo comparten conmigo, puedo generarme una idea de cómo son esas experiencias para ellos. Y luego, a través de su métrica dual subjetiva, su conciencia y ego en conjunto colapsando en cada momento, uno pues es capaz de entender las preferencias. Es decir, nunca uno entiende del todo. Pero sí que es cierto que cuando uno ve las cosas de esta manera, lo ve como una probabilidad. Es decir, tú ves las múltiples opciones, sabes la probabilidad, conoces el estado hace que cambian las probabilidades como si fueran normales y estas se van ajustando a la situación, circunstancias, acciones, los seres vivos o los objetos involucrados y el tiempo o las acciones que ocurren en ese proceso. Y a partir de ahí se crea un sentido de lo que está ocurriendo. El sentido siempre es subjetivo y no es algo que existe en la realidad. En la realidad lo que existen son las acciones. Las interpretaciones de las acciones, eso va a razón de cada individuo. Es decir, si yo cojo esta taza y la levanto hacia arriba, lo único que estoy haciendo es emplear una fuerza en la taza para que suba hacia arriba junto con mi brazo. Eso es lo que es. El sentido de por qué lo he hecho es porque os estoy explicando esto directamente. Mira, sería un pensamiento circular y porque estoy pensando en esto lo estoy haciendo y como lo estoy haciendo lo estoy pensando. Buena esa, buena esa. Entonces, a ver, es que claro, todo depende de cómo nosotros percibamos y entendamos el mundo. Entonces, la gente que se niega a aprender, como últimamente he tenido comentarios, qué pesados con aprender, qué pesados con la mediocridad, ¿no? Yo también puedo decir eso, ¿o qué? ¿O no puedo decir yo eso? ¿Qué pesados con ser mediocres, no? ¿Qué pensados con no pensar las cosas? ¿Qué pensados con ser animales impulsivos a través de las emociones y ni siquiera reaccionar? Es decir, sin ni siquiera ni contenerlas, ni observarlas, ni saber qué son, ni de dónde vienen. Y entonces la gente vive reaccionando y viven en proceso de reacción constante. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? Es que es muy sencillo. A través de vuestra mediocridad, perdón, pueden haber personas que conozcan vuestros patrones y a través de generar un impulso emocional con una acción van a saber cómo vais a reaccionar. Y es decir, os van a controlar sin que vosotros lo sepáis, porque si son capaces de controlar la situación, van a ser capaces de controlaros a vosotros. Y eso es lo que os pasa con esa... Es que he pensado con hacer algo, que es que... Pues toma, pues luego si te usan toda tu vida y las demás personas te están moviendo como un títere sin cabeza, a lo mejor es porque tienes una forma de ver la vida en la cual te lleva a qué. A que no quieres decir, cuando tú te rindes sobre ti mismo, pues al final lo que otros hacen es tomar el control sobre ti. Tan sencillo como eso.
Es que es tan sencillo como eso. Entonces, depende, es decir, una cosa es tener claro tu postura y aún así ser capaz de adaptarte, de crecer, de... Hay muchas maneras. Yo, por ejemplo, si yo tuviese que describirme a mí mismo, es que no sería ni duro ni blando. Yo tengo un núcleo muy pequeño, ultra duro. Y esas son pequeñas cosas que son inamovibles en mí y que son como cosas sagradas para mí, mis valores, el cómo interpreto yo las cosas y el cómo decido y quiero ser yo. Es decir, en lo que yo me esfuerzo constantemente para que mis acciones me lleven a ser lo que yo deseo ser sin controlar digamos, las repercusiones de eso. Es decir, lo que no quiero es controlar a todo lo que me rodea y a través de las acciones que yo hago tener claro cómo va a reaccionar cada persona, ¿no? Yo lo que quiero tener claro es cómo soy yo y disfrutar yo siendo yo, para poder así disfrutar de la experiencia a través de mi subjetividad. Y eso no quiere decir que me cierre al resto, no. Quiere decir de que en el presente yo decido ser yo con las cosas que he decidido desarrollar e ir creciendo en mi vida. Y bueno, luego aparte existen las tendencias naturales, por ejemplo, ¿sabes? Como yo toda la vida he sabido y soy consciente, plenamente consciente de ello, de que mi cerebro funciona diferente al de la mayoría. Y no es que ni sea mejor ni sea peor, es decir, las personas que tenemos, es decir, que nuestro cerebro funciona de esta manera, para nosotros es muchas veces más una maldición. Por el cómo somos capaces de realizar una serie de cosas. Y en este caso a mí me pasan las dos. Es decir, por un lado soy capaz de desmenuzar el pensamiento, de analizar mi propio pensamiento, de observarme a mí mismo desde fuera y a partir de ahí estructurarme a mí mismo. Pero es que también soy capaz de desapegarme de mí mismo completamente y vivir la experiencia sin ninguna clase o intento, es decir, llegar a ese punto de apego ni juicio. Es decir, por un lado soy capaz de estructurarme a mí mismo y manejarme a mí mismo y por otro lado soy capaz de llegar a unos estados de desapego y de no juicio. Y los dos extremos viven dentro mía porque son cosas que he ido desarrollando con el tiempo, tanto por un lado como por el otro. Y para mí el ser capaz de contener esos extremos es lo que me da mi propia libertad de elegir. Porque yo tengo emociones, tengo impulsos, como el resto de personas. Lo que pasa es que me detengo y decido qué hacer con ellos. Es decir, esa es la diferencia. Y llega un momento donde sabes perfectamente hacia... Es decir, lo sabe, es decir, es como... Es que no sabría explicarlo. Bueno, y me estoy liando. Con lo que quería decir con el tema del cerebro, el ser capaz de superponer muchas capas, por un lado de experiencia y por otro lado de ideas. Es decir, la parte de las ideas es lo que hablo yo de la estructura. Y por otro lado, la parte de desapegarme de esas mismas capas y de ir liberándolas una tras otra hasta quedarme en un estado que yo podría decir, ¿sabes? Es decir, en meditaciones ha habido momentos donde no podría decir si yo en ese momento me sentía vivo o muerto. Es decir, es decir, no sé si estaba respirando, no, sé que sí porque estoy vivo, porque era un proceso automático que mi cuerpo lo tiene automatizado para la supervivencia y eso lo tengo claro. Pero en mi cerebro, en la percepción de ese momento, no estaba contenida ni siquiera la idea esa, es decir, no sé, es que no sabría explicarlo exactamente. Pues es cuando llegas a ese punto de desapego, mientras a la vez te estás desapegando tanto de tu cabeza como de tu propio cuerpo y a la vez estás sumando todo lo que vienen a ser las percepciones que estás teniendo en ese instante sobre tu propia experiencia. Entonces, bueno, es decir, eso lo tengo explicado muchas veces. Siempre todo comienza a través de la respiración. A través de la respiración eres capaz de conectarte a ese estado de... Es decir, es decir, se dice siempre de que es la conciencia, pero yo interpreto la conciencia como la capacidad de movernos en nuestro propio espacio, siendo espacio, sin ser masa, sin ser ego. Entonces, cuando tienes esa capacidad de desapegarte de tu ego para ser
conciencia, mientras digamos que sigues siendo consciente de tu ego, pero no es el punto de referencia central en el cual te estás, digamos, o viendo. Es decir, es como si tú siempre tuvieras dos puntos que están en tensión, pero tu primera persona siempre fuera este y tu tercera persona siempre fuera esta. Entonces siempre es como que tú estás, es decir, esto sería como el consciente y el subconsciente, es que se puede interpretar de millones de maneras distintas. Pero claro, es que el subconsciente tuyo también es parte de tu ego, ¿sabes? Pero es que es como si fuese eso desglosado en la parte del ego, es decir, una parte del ego consciente y una inconsciente, que no es la conciencia es la que es capaz de observar eso sin ningún juicio, es decir, el espacio que contiene el propio ego. Entonces, como es algo que existe dentro de nosotros, es nuestra métrica dual subjetiva, ese ego y esa conciencia colapsando en cada instante y creando lo que para nosotros es la vida del presente. Entonces, claro, es que ahí es complicado. Es que ahí es complicado. Pues por eso digo, es decir, que son muchos. Sí que es cierto que he llegado. Que me habéis preguntado también. ¿De dónde he sacado yo este tipo de información? ¿De dónde he sacado? Digo, al final he estado escribiendo todo lo que son mis libros, todo lo que son mis escritos, para ir dejando un registro de todas las conclusiones a las que he ido llegando conforme he ido observando y he ido desarrollando mi propia filosofía. Entonces, digamos que la respuesta a, hacia mis observaciones es la creación de mi propia filosofía, que es como si os estuviera mostrando mi propio juicio subjetivo y el proceso de transformación que he llevado a través de él. Y lo que yo he querido dejar al escribir eso es dejar un rastro de mi camino. Y ese es el objetivo de ello, es decir, que mientras yo mismo lo estoy desarrollando, por otra parte, busco el compartir lo que he desarrollado tramo por tramo, digamos, intentar compartiros mi camino con mis fallos, mis equivocaciones, mis conclusiones, y nunca son absolutas. Aunque la manera en la cual se percibe por cómo yo me expreso en el presente parezcan absolutas para la gente, que luego eso puede resultar en que se me vea como arrogante, se me vea soberbio, pero claro, al final es, eh, es decir, el cúmulo de conclusiones a las que yo he ido llegando mientras he ido desarrollando y observando las probabilidades de cada uno de los puntos. Entonces, realmente yo confío en mí mismo y en mis propias capacidades de realizarlo. ¿Por qué? Porque soy el que he experimentado y he vivido ese mismo proceso. Entonces tengo confianza en mí mismo, sí. Absoluta no, porque no existe en el universo, pero la roza, pues sí, no voy a decir que no. Es decir, pero para mí eso no es una arrogancia, es el resultado de todo el proceso que he vivido, porque no necesito demostrarlo, aunque realmente es uno de mis anhelos de pequeño el querer compartir mi crecimiento. Entonces yo sé que es una cosa que me viene de pequeño y que para mí es una forma del sentido a darle de lo que estoy haciendo, aparte de que lo hago siempre por mí mismo. Entonces, claro, a partir de todas esas cosas, pues es como, no sé, al final cómo he ido desarrollando las cosas. Y respecto al tema matemático y el tema del modelo cosmológico de múltiples colapsos, al final es mi propia respuesta, es decir, yo interpreto que yo tengo mi mundo interior, que eso es mi métrica dual subjetiva con mi conciencia y con mi ego. Y luego existe un mundo exterior, que al final, después de todas las conclusiones a las cuales he llegado, para mí es una métrica dual relativa, lo que viene a ser el exterior en cada presente de los cuales yo estoy vivo. Entonces, cada métrica dual subjetiva son los seres vivos, los humanos, que compartimos el espacio, y la métrica dual relativa en la cual vivimos. Entonces, tenemos un juicio subjetivo de una métrica relativa, por lo tanto, ¿sabes? Decir, cómo vamos a buscar una verdad, ¿sabes? Cómo vamos a discutir por una verdad, ¿sabes? Es decir, cuando uno comprende esto es como... Es decir, deja de tener sentido todas esas discusiones, peleas, enfrentamientos, choques. Sabes de que son dos masas de ego que ni siquiera están siendo conscientes de qué les está llevando a esa impulsividad o qué les está llevando a cómo están realizándose, digamos, las acciones. Y les llevan a esos puntos y al final no... Es decir, ni es súper superficial, no se han hecho las preguntas. Si uno le hace las preguntas,
empiezan a saltar a la defensiva, te empiezan a atacar a ti, en vez de tratar de desarrollar el mismo pensamiento en el cual se estaban defendiendo. Entonces claro, es decir, dices, bueno, entonces, ¿esto qué era? ¿Era una excusa para una defensa para? Digo, ¿esto qué es? Entonces, claro, es que a las personas que siempre analizamos el cómo, por qué y para qué de las cosas, es algo complicado, ¿sabes? Porque no te vale una acción en sí, sino que lo que a ti te vale es el sentido que le da a la otra persona sumado a lo que tú estás viendo de cualquier evento. Entonces, claro, es complicado, ¿sabes? Es, es que no podría deciros, pero al final, mira, esto como puse el ejemplo hace poco. No cierres los ojos. El ejemplo es decir, imaginaos que vuestro cerebro procesa lo que viene a ser el pensamiento y lo que vienen a ser los estímulos de una manera mucho más rápida. Por ponerlo en temas que lo entendéis hoy en día con números, es como si en vez de vivir la vida en 30 fotogramas por segundo, de repente pasas a 60. Pero no a 60 de cómo tú estás percibiendo la vida, sino de tu nivel de intensidad de percepción respecto a lo que pueda ser otra persona. O que tú tengas recuerdos de ver cómo las cosas brillaban con intensidad de pequeño y observar a las flores y ver los brillos y ver las cosas y esa sorpresa y esa euforia que creaba simplemente el observar las cosas y mirarlas y ver cómo una abeja va por la nieve y ahora ¿y a dónde va? ¿Y de dónde venía? ¿Y qué es lo que está haciendo? Y eso te lleva a buscar libros, a hacer preguntas y cuando eres capaz de ir desarrollando todas esas preguntas, pues eres capaz de desarrollarte a ti mismo, porque empiezas a ser capaz de entender cómo funcionan las cosas fuera de lo que a ti te gustaría o de lo que tú eres, porque eso no tiene nada que ver. Es como, es decir, yo no puedo entender a la persona que ve una flor en el suelo, dice que bonita y la arranca. Es decir, no lo puedo entender. Es decir, para mí su proceso de pensamiento no tiene sentido lógica alguna. Porque para mí lo normal, cuando ves algo que es bonito, cuando ves algo que le das valor, lo que vas a hacer es cuidarlo y protegerlo. Es decir, ¿en qué momento tu mente va a tener pensamientos? Es decir, es que no puedo comprenderlo. Es decir, mi cerebro no puede entenderlo. Igual es que me lo botomizado a mí mismo o algo, ¿sabes? Y ya no soy capaz de verlo, no quiero verlo porque mi lente no me permite verlo. También, mira, eso es curioso, eso es buena. Podría ser, podría ser. Y bueno, luego aparte, pues el eso, el nivel de las percepciones, el que tu mente en el presente sea capaz de leer mucho más rápido de lo que las personas normalmente son capaces de leer. Que, que haya tenido que aprender a frenarme, a controlarme, a reducir durante toda mi vida, como sabe decir, en el momento en que pise el acelerador, bueno, claro, es que no acabo de poner el ejemplo, pues es como si tu cerebro imaginaos que fuera un Ferrari. Pues tú no puedes ir a la velocidad en la cual están los límites de la sociedad y los límites de todo. Tu potencia está por fuera de las cuales las capacidades sociales te dejan permitir hacer. Entonces, cuando es decir, cuando haces constantemente cosas y ves como a la gente le puede costar y te miran y causas envidia y causas celos y causas constantemente, pero es que no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ¿sabes? Es decir, claro, eso a mí me lo ha dicho mi madre muchas veces, dice, es que yo a nivel fisiológico y anatómico, digo, no tengo la barrera que tiene mucha gente, porque tengo la suerte de que tengo el cerebro diferente y tengo además un cuerpo súper bien dotado. Y son dos cosas que funcionan y existen a la vez. Entonces, claro, mi experiencia de vida, ¿sabes? Ha sido de no conocer límites. Entonces, claro, a mí cuando me dicen, pero es que Adrián, tú es que prácticamente no tienes límites. Y digo, es que mi vida ha sido prácticamente sin límites, porque si yo me he planteado saltar, salto de altura, de repente me he puesto
prácticamente a batir récords. Cuando me he puesto a hacer carreras de bici, es decir, es que son cosas random como, por ejemplo, que yo tuviese 14 años, que venga un amigo, que de repente me despierte un día y me diga, oye, coge la bici, que nos vamos a una carrera de bici. Y yo, ¿qué dices? Digo, ¿cómo que una carrera? Digo, si tengo la bici reventada. Digo, si no puedo hacer los cambios de marchas del plato. Y me dice, ¿todavía sigues así? Yo, sí. Dice, venga, va, anímate, que da igual, que vamos para echar el rato allí y tal. Va, venga, va. Y me acuerdo de coger al principio y decir, bueno, ¿qué hago? Digo, venga, vamos a darle duro, digo, y hasta donde llegue. Y me puse en el plato más duro y era una carrera de montaña, ¿sabes? Es que mi cabeza, ¿sabes? Y claro, como yo estaba acostumbrado a practicar con la bici en esas condiciones, pues tuve que desarrollarme mucho más para poder ir con los demás. ¿Qué es lo que pasó cuando llegó la carrera? Pues que la gané, digo, pero sobradamente. Pero es que no me di cuenta ni siquiera que gané. Es que resulta que no me di cuenta y había un guía para la carrera y era uno de muchos años mayor y claro, yo empecé la carrera, empecé súper último porque no podía ni pedalear para empezar a salir la carrera y ya cuando cogí velocidad dije no pares, no pares, no frenes, no pares, no pares, no pares y yo fui adelantando gente hasta que llegué y quedaba un último y yo que digo que le tengo que pillar, que le tengo que pillar. Yo, mi cabeza era focus, 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 focus. Y cuando acabó, le saqué 1 minuto y pico al de atrás, ¿sabes? Al segundo. Y fue como, ¿what? Y digo, pero. Y me dice, no, no, que has ganado. Digo, pero ¿cómo que he ganado? Digo, se acaba ese delante. Y me dice, no, será el guía. Digo, ¿cómo que el guía? Digo, que las carreras tienen guía, ¿sabes? Es que. Y así ha sido toda mi vida siempre, ¿sabes? Es decir. Y volverme a casa, ¿sabes? Y recuerdo llegar con el trofeo y que me mire mi madre y que me diga, ¿pero qué haces? Y yo, digo, que me ha llamado Edu, digo, que hemos ido a una carrera y digo, pues la he ganado, ¿sabes? Y claro, y así, pues con el tenis cuando me federé, tuve la mala suerte que me rompí la rodilla y lo tuve que dejar, pero yo ya estaba federado y estaba empezando. ¿Qué es lo que pasa? Que entiendo que es decir, el volcar toda mi dedicación al cuerpo sin los procesos mentales, es decir, no noto o sentí que si llevaba ese tipo de vida iba a tener un desequilibrio muy grande dentro de mí. Y eso es incompatible para lo que soy porque si yo no tengo cuidado conmigo me puedo estrellar muy fácil y son cosas que pues no quiero. Entonces pues siempre voy con cuidado. Y eso es lo que os digo, que al final me he acostumbrado por un lado a ser consciente de que yo no tengo límites y también me he acostumbrado a tener que contenerme con la mayoría de las cosas. Lo cual al final pues hace que en mi vida pues sea un poco difícil. Porque no, es decir, sí que es cierto que es mi culpa porque hay con algunas cosas que soy muy extremista. Soy muy extremista y no me queda es decir, no sé cómo lidiar con ello. Porque como tampoco quiero cambiarlo, pues al final la única consecuencia de que yo sea así es lo que me pasa y lo tengo claro. Pero tampoco le veo actualmente otra salida a eso, es decir, y tampoco me gusta sacarlo ni me siento orgulloso de mí, porque la gente suele decir, por ejemplo, el juramento que yo tuve con mí mismo de pequeño de que no quería la violencia. Al final lo que hace la gente es interpretar eso como una debilidad y abusar de ella. Simplemente es el ser humano haciendo cosas de ser humano, si es que no es otra cosa. Entonces todos esos procesos lo entiendo. ¿Qué es lo que llevó a mí en, pues eso, en contenerme más aún y en intentar eh, yo llevar la vida que yo trato de llevar, sin que lo de lo fuera o externo me afecte de una manera en la cual tenga que reprimir tanto que para mí pierda el sentido. Porque para mí ocurre eso, es decir, el mayor problema para mí cuando estoy haciendo las cosas, sea a nivel de trabajo, sea a nivel de personal, sea de proyectos, sea de lo que sea, es el sentido de las cosas. Porque si yo tengo claro el sentido y el porqué, no tengo dudas. Es decir, no tengo ninguna clase de duda. Y sé lo que hace perfectamente, sé la situación, conozco mi capacidad de observación y confío en ella plenamente, en mi instinto. Y cuando me pongo en ese estado, sálvese quien pueda.
pero yo consigo estar tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, lo que os quería decir, la promesa de no violencia, eso conmigo mismo y el sufrir bullying durante un tiempo, me llevó a que cuando era obligado a defenderme, yo me sentía mal conmigo mismo por tener que defenderme, lo cual hacía que estuviera de, de una mala hostia increíble. Es decir, lo voy a decir así directamente, es decir, pero de una mala hostia increíble. Y eso hace que todas mis acciones, es decir, que la energía que yo proyecto sea la que es. ¿Por qué? Porque estoy como enfadado conmigo mismo por tener que llegar a esta situación y yo tener que hacer estas cosas que no quiero hacer, digo que no le veo sentido y mi cerebro colapsa de esa forma. Y a partir de ahí, pues es cuando exploto y pierdo toda capacidad de límites, ¿sabes? Ahí es cuando mis límites para entrar es decir, el yo para entrar dentro de los límites sociales se destruye, ¿sabes? Es destruido. Y claro, ¿qué ocurre? Pues cuando tengo que hacer cualquier ese tipo de cosas por supervivencia, el resultado siempre ha sido lo que ha sido. Y me parece natural, es decir, tú fuerzas, la gente, pues eso, lo típico, es decir, empiezan a forzar a las personas, empiezan a chinchar, 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 y tienes dos opciones, tú marcas la línea, vale, la marcas, y si siguen tal, 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 y abusan socialmente porque se permite, y abusan de todo tipo de temas legales, de no sé qué, no, yo no estoy incumpliendo nada, ¿qué pasa, tal? Porque esa, es decir, la ley está hecha para que esa gente pueda realizar acciones sin repercusiones. Porque la ley siempre contempla los derechos, no los deberes ni las obligaciones. Hoy en día, el casamiento que había antes con derechos, con deberes, ahora hoy en día no existe. Entonces la gente se toma la potestad de esas leyes para abusar y forzar a los otros a través de las situaciones, como si tú me vas a tener que aguantar esto porque yo lo disfruto. Y entonces, claro, vale, sí, vale, y están las leyes estas, que es la consecuencia. Esto lo pago, lo acepto, no pasa nada. Ahora me voy a desahogar yo. Ahora vas a conocer la cara B. Buah, olvídate. Es decir, ya pueden correr, ya pueden correr, ya pueden correr, porque si estuviéramos en la selva, eso sería lo que haría. El rey de la selva, en la selva funciona de una manera muy cruda y muy sencilla. Y, y bueno, yo he tenido esas experiencias porque he vivido a los dos lados. He vivido en la calle y he vivido lo que es el académico, la gente, el no sé qué, la sociedad. Y por otro lado también he vivido mucho del otro lado. Entonces, claro, a través de mis experiencias, pues yo sé que he vivido muchas cosas pues, que otros que hoy en día pues no van a vivir. Y han estado en situaciones y yo sé cómo reacciono en X situaciones. Es decir, si... es que sí, cuando alguien, pues yo qué sé, decir, a mí me pregunta, es que no sé si van es decir, no sé qué palabras pueden censurar o qué pueden decir, ¿sabes? Pero bueno, es decir, no me importa, ya está, vamos a hacerlo así, no me importa. Si a uno le han rodeado 12 personas y uno llega y hace chas, chas y se pone en medio y te viene, te dice, estás jodido. Pues ahí, pues, es decir, en esos momentos es cuando tú te conoces a ti mismo. Porque tú podías creer o pensar lo que tú quisieras, pero en esos momentos de supervivencia ahí no tienes el control sobre esa parte de tu ego biológico que va a sobrevivir. Y tú ahí no tienes ningún control y la mayoría de las personas es que no se llegan a conocer porque no han llegado a estar en esas situaciones. Entonces, no son capaces de ver eso. Y hay, por ejemplo, gente que se bloquea ante ello. Y yo tengo el recuerdo clarísimo y me acuerdo de mirar así para un lado y decir, vale, este es el más bajo. Seguir mirando así y mirando al otro lado, girarme y hacer ¡pum! Y saltar por arriba. Y decir, venga, hasta luego. Digo, aquí se va a quedar... Te vas a quedar tú con tu abuela, ¿sabes? Digo, no. Pero es que claro, y me decís, ¿y tú no pensé nada.
No pensé nada, me vi en la situación y mi cerebro hizo clic y dijo, sobrevive. Y ya está. Y no hubo otra cosa. Pues como una vez que me cogieron y me pusieron así. Y dices tú, ¿y qué haces ahí? Me acuerdo que me giré así y sé lo que hice. Y dices tú, bueno, pues que no le tienes miedo a la muerte o no sé qué. O digo, a ver, digo, en esos momentos, es decir, cuando tú estás en un punto donde tienes que activar tu instinto de supervivencia, créeme que la situación lo necesita y vas a tener que hacer lo que tengas que hacer. Yo en ese momento lo mejor que puedo hacer es dejar de pensar y confiar. Confiar en todo lo que has trabajado durante toda tu vida y te ha hecho ser lo que eres. Y ya está, ¿sabes? Y si luego hay que pagar un precio social, pues mira, ¿sabes? Es decir, pues vale, porque si no pagan precio social los que son los políticos, pero sí los civiles, ¿sabes? Porque la ley está hecha para los civiles. Es que eso es lo que la gente olvida, ¿sabes? Es como dicen, no, porque lo dice la ley, sí, lo dice la ley, ¿para qué? Para que tú estés así y lo aceptes. Es decir, al final, todo lo que nosotros vemos, hoy en día la gente compra egos. Es decir, tú adquieres egos y tú tienes una gama para elegir y eliges uno. Pero primero, no sabes las consecuencias de lo que significa tener ese ego. No sabes a dónde te va a llevar. Y tercero, no te vas a conocer a ti mismo realmente porque estás ignorando tu ego biológico y el cómo te nacen a ti hacer las cosas sin juicio. Es decir, cómo nace tu propia expresión desde el no juicio hacia el juicio. Cuando eres capaz de destruir todos los constructos sociales, que son todos los egos que has ido acumulando desde que eras pequeño para sobrevivir. Entonces, claro, con esas cosas, pues ahí hay mucho que surfea. Y bueno, ahora quiero acabar con unas frases que había hecho y que os la quería leer porque esas son mucha parte de lo que yo he ido desarrollando a través de mi propio camino. Y bueno, pues quería simplemente compartirlas porque muchas veces las estoy compartiendo en los escritos que estoy subiendo actualmente en mi página web modelomcmc.com y a través de ahí pues os comparto muchas cosas. Pero en esta ocasión la voy a leer, vamos a ver cómo se desenvuelve y madre mía, esto me está matando. Pero es que si lo pongo del todo, tampoco. Bueno, vamos allá. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con el arte de la observación. Lo que para mí, donde comienza y lo que contiene lo que es la observación en sí. Todo crecimiento empieza con un acto tan simple que casi nadie lo valora. Mirar. No mirar hacia afuera buscando respuestas. Mirar hacia adentro preguntándote quién está mirando. Hay una parte de ti que genera tus pensamientos y hay otra parte silenciosa que los escucha. La primera es tu ego, la segunda es tu conciencia, y el día que te des cuenta que no eres ni una ni otra, sino el conjunto y el colapso de las dos en cada instante, ese día empezará tu camino. No porque alguien te lo diga, sino porque lo has visto tú mismo. Muy importante, chicos. Y esa es una de las cosas en las cuales pues uno se detiene y comienza a mirar simplemente. Y de un estímulo viene una pregunta, y de una pregunta y empieza la cadena. Pero si uno no es capaz de detenerse, decir, mira, por ejemplo, da igual todos los carteles o da igual todo lo que puedas poner. Había un evento donde yo estaba, había un montón, en fin, X circunstancias. Y esas circunstancias hacían que la gente necesitara ir al baño como es normal. Carteles por todos los lados. Indicaciones por todos los lados. Y la gente que lo... Oye, es que no está pues... ¿Y tú? ¿Has mirado primero? ¿Te has detenido un segundo a mirar? ¡Buah! ¡Qué placer me daría, chaval! Esa es buena. Vale, ahora vamos a comenzar con lo segundo. Con algo que yo muchas veces creo que la gente ha malinterpretado porque se ha estado fijando en la estructura y no en el núcleo del concepto en sí, sobre la meditación.
Meditar no es vaciar la mente, no es relajarse, no es escapar. Meditar es el arte de observar lo que ocurre dentro de ti sin intervenir, ver cómo sube una emoción, cómo se transforma un juicio, cómo tu ego quiere reaccionar y sostener todo eso sin actuar, sin reprimir y sin juzgar. Es quedarte en el centro dentro de tu propia tormenta con los ojos abiertos por dentro. Y cuando aprendes a hacer eso, cuando puedes ver tu ira sin ser tu ira, sentir tu miedo sin ser tu miedo, entonces descubres que entre lo que sientes y lo que eliges hacer hay un espacio. Pequeño al principio, inmenso con la práctica. Ese espacio es tu libertad. Y nadie te la puede dar, solo lo puedes cultivar observando. Easy peasy, sencillo, chicos. Para mí es algo tan simple como eso. Lo que viene a ser las prácticas, las estructuras, las posturas, lo acepto, es decir, son todo formas para llegar a ver las cosas de una determinada forma, pero al final nunca pueden ser el todo, porque nunca van a poder contener el todo a través de una subjetividad. Entonces lo mejor que se puede hacer es aceptar eso y a partir de ese punto ver qué más podemos observar a partir de lo que conocemos o qué conclusiones podemos sacar. Así hice yo el modelo cosmológico. Bueno, y es que fueron muchos años de preguntas, tengo que decirlo. Vale, sobre el crecimiento como una tensión de tu métrica dual subjetiva. Crecer no es llegar a un lugar donde ya no duele, no es resolver tu contradicción interna para que desaparezca. Crecer es aprender a sostener más tensión sin romperte. Dentro de ti hay dos polos que nunca van a desaparecer. Uno quiere definirte, protegerte, cerrarte en una forma segura. Eso es tu ego y lo necesitas. Otro quiere abrirte, observar sin límites, aceptar todas las posibilidades sin aferrarse a ninguna. Eso es tu conciencia y también la necesitas. El crecimiento no es que uno gane y el otro pierda, es que la tensión entre los dos se afine, se ensanche, se profundice, que puedas contener más contradicción sin dejar de actuar con coherencia, que tu forma sea cada vez más flexible sin perder su raíz. Eso es crecer, ampliar tu capacidad de sostener lo que eres sin huir de ninguna de tus partes. Ya está. No, para mí, y de algo tan simple, se va sumando a la complejidad de las cosas y va formando lo que nosotros observamos, lo que somos, lo que para nosotros entendemos como nuestro propio proceso interno de vida. Al menos lo que me parece a mí. Vale, ahora vamos a ir con el tema de la experiencia. Voy a dar ahí unos pequeños apuntes de cómo yo al menos lo percibo y cómo me gustaría que la entendierais o que al menos seáis capaces de observarla, para poder entenderlo de otra forma que no sea la vuestra. Es decir, yo cuando muchas veces digo que se me escuche, no es para que se me copie o que se acepte como tal, es para que la gente se pregunte e intente entenderlo y así sean capaces de integrarlo en ellos mismos. Para eso lo hago, es decir, no es ni siquiera para que sea con la misma forma que yo, porque eso va a ser único gracias a mi núcleo intrínseco, pero en cada persona le va a suceder exactamente lo mismo, entonces lo acepto y si a alguien le sirve, ya va a ser suyo. Y yo feliz con ello porque con eso sé que habré dado un granito de arena para que alguien pueda desarrollar su propio crecimiento interno, pero por sí mismo porque ha sido su propia elección. Solo que lo que yo intento proporcionar es el material o el conocimiento para que seáis capaces de hacerlo a través de vuestra propia experiencia. Y eso es lo que trato de hacer con la filosofía del arte del camino. Simplemente eso. Vale, vamos con ello. Entonces, ningún libro, ninguna frase, ningún maestro puede darte lo que solo la experiencia te da. El conocimiento que no ha pasado por tu cuerpo, por tus emociones, por tus noches difíciles y tus amaneceres lúcidos, es solo información. Palabras ordenadas que flotan en la superficie de tu mente sin tocar tu raíz. La sabiduría nace cuando esa información la sientes en ti mismo y ves cómo se desarrolla en ti, porque cada uno individualmente somos únicos. Nadie puede experimentar por ti, nadie puede caer por ti, nadie puede levantarse por ti. Lo que sí que puedo hacer es decirte que cada caída, si la observas conscientemente, te enseña más sobre tu propia estructura que 1000 teorías. No le tengas miedo a la experiencia.
ten miedo a no estar presente cuando la vives. Y ya está. Entonces, son cosas que para mí, aunque sean pequeñas frases, contienen mucho, mucho de mi propio entendimiento y comprensión de la vida, de mí mismo y de cómo funciona el ser humano. Entonces, si os sirve alguna parte de alguna, ya es vuestra. Vamos a seguir. Sobre tu subjetividad expandiéndose dentro de la objetividad, como el universo. El universo se expande desde dentro, no hacia un lugar, desde sí mismo, no porque alguien lo empuje, porque su propia tensión interna lo obliga a diferenciarse, a crear nuevas formas, a ocupar más espacio sin dejar de ser el mismo universo. Tu crecimiento personal funciona exactamente igual. Tu subjetividad, tu forma de ver, sentir, juzgar, crear sentido, se expande dentro del fondo de la objetividad que compartimos todos. Las mismas leyes, la misma realidad, el mismo campo donde existimos. No puedes salir de la realidad objetiva, pero sí puedes ampliar infinitamente tu forma de habitarla. Cada vez que observas un juicio tuyo y lo sostienes sin tomarlo como verdad absoluta, tu métrica interna se ensancha. Cada vez que contienes una emoción sin reprimirla ni descargarla, ganas un grado de libertad. Cada vez que aceptas que tu visión es parcial sin dejar de honrarla, tu espacio interior crece, como el espacio del cosmos, no porque se llene, sino porque habilita nuevas formas que antes no cabían. Paz. Es así. Es así. 41 minutos. Bueno, venga, vamos a casi ya acabar. Entonces, vale, vamos ahora a voy a intentar a partir de aquí desglosaros un poquito las últimas frases. Yo creo que dicen bastante por sí mismas. Yo creo que os pueden hacer pensar, o al menos intentar ver la forma en la cual lo veo yo. Vale, vamos con ello. Una piedra cae. No cae bien ni cae mal. No cae para enseñarte nada ni para castigarte. Cae porque las condiciones la empujan a caer. Eso es lo que pasa. Lo que tú dices que pasa, qué mala suerte, era una señal, no debería haber caído, eso no es la piedra. Eso eres tú. Eso es tu mente poniendo forma a algo que no la tiene. ¿Cuántas veces al día estás respondiendo a lo que realmente ocurre y cuántas a lo que tú crees que ocurre? Una persona te dice algo. Eso es una acción. Aire vibrando, palabras que salen de una boca, hasta ahí es todo objetivo. Ahora, lo que tú sientes cuando las escuchas, la ofensa, la alegría, el rechazo, la confianza, eso no está en sus palabras, está en tu mente interpretándolas. Y lo que esa persona quiso decir tampoco es lo que tú escuchaste, es lo que su propia mente colapsó antes de hablar. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Tú con lo que sentiste o ella con lo que quiso decir? ¿Y si los dos tenéis razón desde vuestro propio lugar y ninguno de los dos está viendo la acción tal como fue? Abrimos espacio. Hay algo que he aprendido a separar y que cambia todo cuando lo ves. La acción y el sentido de la acción no son lo mismo. La acción es lo que ocurre. El sentido es lo que alguien vivo decide que significa. Un abrazo es dos cuerpos que se tocan. Eso es la acción. Que signifique amor, compromiso, despedida o costumbre, eso lo pones tú. Y lo pone el otro. Y casi nunca ponéis lo mismo. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos conflictos en tu vida nacieron no de lo que pasó, sino de lo que cada uno decidió que significaba lo que pasó? Es decir, seguro que habéis tenido un pequeño evento que por efecto mariposa se ha desarrollado y ha sido o un gran problema o algo bonito o algo bueno. ¿Cuántos de esos creéis que si no le hubieseis dado el significado que le hubieseis dado, sería lo que fuera? Obviamente no, ¿no? Es decir, directamente pierde sentido. Pues ahí está la cadena. El universo no tiene opiniones. No dice que el invierno sea triste, ni que el verano sea feliz. No dice que nacer sea bueno, ni que morir sea malo. Simplemente produce formas que aparecen y desaparecen según las condiciones que las sostienen. Somos nosotros
con nuestra mente, con ese espacio interior donde conviven nuestra estructura y nuestra apertura, ego y conciencia, quienes miramos esas formas y les damos un nombre, un valor, un sentido. Y ese sentido nos lo creemos tanto que olvidamos que lo pusimos nosotros. ¿Qué pasaría si pudieras mirar lo que ocurre a tu alrededor durante un solo minuto sin darle ningún sentido? ¿Qué verías realmente? Se abre espacio. Vamos a profundizar en la mente ahora. Tienes una mente, pero tu mente no es solo una cosa, es dos. Hay una parte que necesita nombrar todo, clasificar todo, defender todo, reaccionar a todo. Esa parte es necesaria, sin ella no podrías hablar, ni recordar tu nombre, ni saber qué te gusta. Es tu estructura, tu forma, lo que te permite ser alguien concreto en un mundo concreto. Y hay otra parte que no necesita nada de eso, que puede mirar lo que piensas sin ser lo que piensas, que puedes sentir lo que sientes sin ahogarse en ello, que no tiene forma, pero sin ella tu forma no tendría dónde existir. Las dos están en ti ahora mismo. ¿Puedes sentir la diferencia? Quien está escuchando estas palabras, la parte que quiere entenderlas o la parte que simplemente las observa. Se abre espacio. Tu mente funciona como el universo. Afuera hay materia que ocupa espacio y hay espacio que permite que la materia exista. Ninguno de los dos sobra. Si solo hubiera materia sin espacio, todo estaría comprimido en un punto sin movimiento. Si solo hubiera espacio sin materia, no habría nada que pudiera moverse. Lo mismo pasa dentro de ti. Si solo tuvieras estructura, opiniones, creencias, identidad, sin ningún espacio para cuestionarlas, estarías atrapado en tu pura forma sin poder cambiar. Si solo tuvieras apertura, sin estructura, sin valores, sin posición, no podrías hacer nada con lo que ves. Tu crecimiento estaría en la tensión entre las dos. No en resolver esa tensión, en aprender a habitarla, en convivir contigo mismo, con lo que eres. Eso es lo que yo trato de... Esa es la herramienta que yo busco daros, pero que se use para experimentar la vida. Y entonces tener un crecimiento real. Y eso es elección de cada uno. Es decir, si es como me lo decís, qué pesados con aprender, qué pesados con saber quién eres realmente. Joder, si es que malos sois, ¿sabes? Ay, me están enseñando cómo funciona mi mente o lo que puedo hacer con ella. O cómo soy capaz de percibirla y comprenderla. Ay, ¿por qué me hacen aprender estas cosas? Antes de decidir si algo es verdad o mentira, bueno o malo, justo o injusto, haz una pausa. Solo una. Y en esa pausa mira lo que realmente está ocurriendo, sin tu opinión encima. Un hecho desnudo, sin tu historia. Una acción sin tu interpretación. Es difícil. Tu mente va a querer vestirlo inmediatamente con un significado, porque eso es lo que hace. Eso es su trabajo. Pero si puedes sostener ese instante desnudo, aunque sea un segundo, habrás descubierto algo enorme, que entre lo que pasa y lo que tú decides que pasa, hay un espacio. Y en ese espacio eres libre, porque ahí puedes elegir qué sentido darle, en lugar de dejarte arrastrar por el primero que aparezca. La meditación no es cerrar los ojos para escapar del mundo, es abrirlo por dentro para ver cómo funciona tu propia mente, cómo fabrica un juicio, de dónde sale esta emoción, por qué reaccionas así ante ciertas palabras y no ante otras. Cuando observas esto sin intentar cambiarlo, solo mirando como quien observa mirar llover desde una ventana, empiezas a ver la diferencia entre lo que ocurre y lo que tu mente construye sobre lo que ocurre. Y esa diferencia es la raíz de todo crecimiento personal, porque no puedes cambiar lo que no ves, y no puedes ver lo que estás demasiado ocupado juzgando. Abro espacio. Y esto son más los conceptos muy parecidos a lo que he dicho antes, pero lo estoy intentando decir de otra manera para ver si es decir, exponiendo esta percepción desde diferentes ángulos, puedo ayudar más a que lo entendáis o comprendáis. No es que no sea consciente, es que lo estoy haciendo con esa intencionalidad. Importante. Vale, sobre la experiencia, mira, esto es lo que hemos dicho antes. Puedo explicarte qué es el frío, puedo darte la temperatura exacta, la definición científica, la reacción de tu cuerpo ante la pérdida de calor. Puedes entenderlo todo perfectamente, pero hasta que no sales un día de invierno sin abrigo y sientes el aire cortarte la piel, no sabes qué es el frío. Lo mismo pasa con todo lo que importa en la vida: el dolor,
el amor, la pérdida, la alegría, el vacío, la claridad. Nadie puede dártelos con palabras, tienes que vivirlo. Y cuando los vives conscientemente, observando lo que te hacen por dentro mientras los atraviesas, entonces el conocimiento deja de ser información y se convierte en algo tuyo, en sabiduría interior, en raíz. ¿Cuántas cosas en tu vida crees que sabes pero nunca has sentido de verdad? Abro espacio. Vale, entonces voy a hacer una invitación final respecto a todos estos espacios que os he dado. No os pido que cambiéis y no te pido que cambie. No te pido que pienses como yo. Te hago una invitación mucho más pequeña y mucho más difícil. Obsérvate. Solo eso. La próxima vez que sientas que tienes razón sobre algo, pregúntate, ¿esto es lo que ocurre o es lo que yo creo que ocurre? La próxima vez que juzgues a alguien, pregúntate, ¿estoy viendo a esa persona o estoy viendo lo que mi mente proyecta sobre ella? La próxima vez que sufras, pregúntate, ¿sufro por lo que pasa o sufro por lo que yo decido que significa lo que pasa? No tienes que responder. Las preguntas, si las dejas entrar, hacen el trabajo solas. Abren espacio donde antes no lo había. Y donde hay espacio puede entrar algo nuevo. No mi verdad, la tuya. Esa que lleva tiempo esperando a que le hagas un sitio en tu propio espacio. Gracias, chicos. Pues nada, vamos a dejarlo con esto. Ostras, mira, ya que he estado con el tema de las clases del Taiji Sen Budao, el saludo oficial. Es que no tengo mucho espacio para levantarme, pero bueno, es lo que hay. Mira, otro día tengo que hacer, porque es decir, he estado haciendo clases personales sobre el tema del arte energético y corporal, arte corporal y energético. No busco un arte marcial, no busco la competencia, busco la comprensión interna a través del movimiento. Y no solo del movimiento, sino como algo necesario, como parte de algo que tienes que activar para poder equilibrar tu cuerpo y tu mente. Entonces, es algo que yo practico desde hace muchísimos años y le he puesto un nombre por poner un nombre, pero son mis prácticas. Es lo que yo hago en mi casa y es lo que hago yo cuando voy a meditar. Es que claro, si voy a meditar, yo voy al spa y en diferentes puntos específicos realizo varias cosas o varios ejercicios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que voy variando los ejercicios. Entonces voy cambiando muchas cosas porque me voy adaptando a mis propios cambios. Entonces si un día yo no estoy receptivo o estoy de otra forma, las prácticas que realizo son para trabajar con el presente, ni con el pasado ni con el futuro. Es decir, el pasado y el futuro para mí, es decir, para mí mi único Dios es mi yo del futuro. Y lo que quiero hacer hoy, aquí y ahora, me da igual lo que sea, es para estar orgulloso. Es decir, yo realizo mis acciones de hoy en día porque quiero mirarme dentro de 5 años y me da igual dónde esté, cómo esté, con quién esté, lo que sea. Quiero estar orgulloso de mis propias acciones. Quiero estar orgulloso de mí mismo, de poder mirar mi pasado y decir, lo hiciste. Mejor, peor, bien, mal, no me importa. No me importa. Lo que quiero es estar orgulloso de mi propio camino y de mi propia vida. No por un objetivo, sino por ser yo. Por completarme, por ser fiel a mí mismo, con mis experiencias, con mis pérdidas, con mi crecimiento, con mi todo. Porque eso va a ser el camino hasta el último día de mí. Y eso es algo que yo lo tengo clarísimo, porque sé que llevo ya toda mi vida funcionando así, más o menos. Pero me conozco, sé que me puedo dejar llevar, sé mi límite, conozco muchísimas cosas, pero eso me lo ha dado la experiencia. Entonces, claro. Mira, y ahora pensándolo así, otro día tengo que hablar sobre el tiempo relativo. Sobre el tiempo relativo y cómo, igual es a través de mi intensidad o de mi cerebro, ¿sabes? De cómo funciona, de la capacidad que tiene para, no es decir, para sentir o no lo sé. Pero hay veces que dices, madre mía. No sabría decir si es bueno o malo. Son las dos cosas a la vez. Esa sería la respuesta perfecta. Las dos a la vez.
¿Cómo? No preguntes, ¿sabes? No te lo... No. Y respecto a lo que yo os he dicho con el expandir vuestra propia métrica dual relativa, digamos que yo conozco lo que es esto y digo, vale, esto es el 1 y esto es el 10. Y tú escoges a razón de esto. Vale, pues si ahora yo te digo que tú expandes eso hasta aquí, y ahora sabes que de aquí a aquí es 10 y del otro es del 10 al 20. Vale, pues ya se ha expandido. Y si entonces ahora digamos que haces así, pues se ha expandido más. Sí, pues es la forma, es decir, si es que da igual que sea algo tan simple como lo que estoy diciendo con las manos, al final es un concepto que se puede extender a todo, porque todo al final es lo mismo, porque son variaciones de lo mismo repetidos en formas diferentes. Pero todo es lo mismo, tú, yo, la vibración que sale de mi boca, porque todo proviene de lo mismo, porque es decir, somos como el universo observándose a sí mismo, porque somos entropía propia dentro de la entropía general. No sabría cómo decirlo de otra manera, la verdad. Bueno, estudiaré en ello, ¿ves? Yo también mejoro cada día, chicos. Bueno, gracias por estar aquí y nada, para otro día. Hoy ha sido un poco así improvisando junto con las frases que tenía. Otro día pues iré sobre algún tema específico. Tampoco hablo de temas populares, así que sé que de esta forma tampoco ayuda mucho. Sé que podría hacer algo más, pero me gusta ser yo, no importa. No importa, chicos. Os lo agradezco, pero no importa. ¿Por qué? Porque es lo que soy. No quiero ni necesito aparentar nada. Que algunos días me expreso mejor, bien, que también el contexto está en cómo yo estoy anímicamente, espiritualmente, a nivel del físico, corporalmente, pues también. Entonces, pues hay días que me podéis pillar muy inspirado y hay días que me podéis pillar low inspirados. Así que nada, gracias por escucharme y nos vemos para la siguiente.